No se le puede comparar ningún tipo de pensamiento al mensaje del Señor, al consejo del Señor. Y durante este tiempo hemos venido hablando de aspectos fundamentales, mis queridos hermanos, en el Sermón del Monte, ¿sí? Desde el principio, usted se recordará de muchas cosas que hablamos al principio con relación al Sermón del Monte. Principios de vida, principios de la práctica cristiana, de la práctica del reino, si queremos ampliar un poquito más el concepto. ¿Sí? La vida práctica, la vida impactante, la vida que vale la pena, lo que verdaderamente es valorado por el Creador, el que nos diseñó, el que nos creó, lo que vale la pena y lo que aún tiene, ¿sí?, trascendencia e impacto en la eternidad del humano, que es un tema también que no deja de ser visto aquí. Entendiendo de que en este mundo vamos de paso, entendiendo de que en este mundo somos cortos y que tenemos que algo más allá, que es la eternidad, ¿no? Un alma humana que fue diseñada eterna, y lo hemos hablado otras veces, ¿sí? Y que su eternidad, vamos a decirlo así, o el estado, o el lugar donde pasará su eternidad, tiene mucho que ver con la decisión que en esta tierra tome con relación al mensaje que Dios ha dado para el humano. ¿Sí? Usted puede revisar todo tipo, por ejemplo, de pensamiento filosófico religioso, que todo tipo de pensamiento tiene sus límites. Pero el cristianismo, mis queridos hermanos, el mensaje bíblico como tal, no tiene límites. ¿Sí? Habla de una trascendencia. Y que no es una trascendencia, no es una religiosidad ciega. ¿Sí? Sino es un mensaje palpable, lógico, razonable. Yo le llamo un mensaje o una razón inteligente. ¿Sí? Una razón inteligente. Pero el Señor en su soberanía, en su misericordia, deja también al hombre que tome la decisión de poder tomar la decisión de su destino. ¿Sí? Dos destinos. Yo quiero que hablemos hoy, mis queridos hermanos, de un pasaje muy conocido. Los dos cimientos, capítulo 7, verso 24. Si ustedes se recuerdan, miren hermanos, a leer este pasaje, usted va a encontrar la misma línea de pensamiento, por ejemplo, que encontramos, ya hermano Eddie habló de la puerta estrecha, entrar por la puerta es puerta ancha, puerta angosta, ¿sí? Si ustedes revisan, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, al final del discurso del Señor, el Señor tira un paralelo con relación a esto mismo, fíjense hermanos. El Señor dice, aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal, ¿sí? Lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Y les dice el Señor, escojan ustedes qué camino quieren seguir, pero yo les digo, dice el Señor en ese pasaje, pero yo les aconsejo, yo les animo a que tomen el camino de la vida. ¿Sí? Pero leamos. 7:24, dice la Escritura. ¿Lo tienen todos, hermanos? Me interesa que lo tengan, ¿sí? Dice la Escritura. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vamos a dejarlo hasta ahí, que el verso 28 y 29 es otro gran mensaje que lo vamos a ver en nuestro próximo estudio bíblico. Ahora,
Yo quiero, hermanos, que en esta mañana recuerden ustedes que no es un sermón meramente monótono en donde yo solamente tengo que explicar. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, usted puede interrumpir, o tiene algún aporte, usted puede interrumpir, ¿sí? Solo recuerdo eso. Ahora, fíjense, hermanos, que encontramos aquí una palabra muy importante, fíjense, que tiene que ver con la arquitectura de un edificio, por ejemplo, ¿sí? Y tiene que ver con los cimientos, por ejemplo. El cimiento es la parte del edificio que está debajo de la tierra, dice, y que sobre la cual descansa toda la estructura de dicho edificio. Ahora, cito las palabras de un arquitecto, miren, que escribió algo con relación a esto. La parte básica es soportar la carga de todo el edificio. Una buena y fuerte base mantiene el edificio en pie mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante calamidades como terremotos, inundaciones, fuertes vientos, etc. Los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan la humedad del suelo, que la humedad del suelo, dice, se filtre y debilite la estructura. En otras palabras, podemos decir, mis queridos hermanos, que el cimiento es la parte más importante de la construcción. ¿Sí? El fondo. Aquí nosotros le llamamos la zapata. Lo que va en donde está tomada nuestra vida. O tomada la construcción en sí como tal. En donde está, de donde está agarrada. ¿Sí? Y esto, sin necesidad que se lo diga, aplica a nuestra vida. ¿Sí? ¿En dónde está nuestra vida cimentada? Y tenemos que entender que la decisión o las decisiones que tomemos en esta vida, mis queridos hermanos, ¿sí? Tenemos que tomar muy en cuenta que toda decisión que tomemos en esta vida, toda acción que tomemos en esta vida va a tener repercusiones tanto en esta vida como en lo eterno. No vamos a dejar de un lado que la aplicación directa que el pasaje bíblico tiene aquí tiene que ver con lo eterno en específico. ¿Sí? Recuerde que el Señor viene hablando de eso. Si no, revisemos el pasaje anterior que estudiamos el domingo pasado, ¿sí? Que tiene que ver con no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Viene hablando de de ese pensamiento futuro que habla acerca del juicio final, ¿no? Que habla acerca de la eternidad de la persona. Y el Señor menciona la frase, muchos me dirán en aquel día. ¿Sí? Y el Señor finaliza diciendo, ¿verdad? Y yo le responderé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Que dijimos que iba a ser la frase más lapidaria que un humano va a poder escuchar en su corta historia. ¿Sí? Ahora el Señor va evolucionando en ese discurso, pero viene, mis queridos hermanos, y entra en un aspecto más específico. ¿Sí? Bien, entra un aspecto más específico que ante ese gran dilema de la decisión del humano en cuanto a la vida, de todo lo que él predicó anteriormente, en cuanto a la práctica, mejor dicho, de todo lo que él enseñó anteriormente. Recuerde que ya es la conclusión del sermón, ¿verdad? Y él aquí, ¿cómo se refiere a esto? Se refiere a todo. Sí, todo lo que vimos del principio, hablamos de la bienaventuranza, hablamos de la misión, del involucramiento, hablamos de la vida religiosa falsa, por ejemplo, hablamos de la prioridad en nuestras vidas. Entonces ustedes se recuerdan, él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Él habló acerca del lugar que debe ocupar las posesiones en esta tierra. Él habló acerca de las ambiciones que nosotros tenemos que tener en esta tierra. Y dejamos claro, ¿no?, que no es pecado que usted tenga ambiciones económicas o un buen plan de retiro, por ejemplo, ¿sí? Pero que si en el momento que eso viene a ocupar su primer lugar y el reino pasa a otro plano, ahí es donde radica el problema. Entonces, en cuanto a todo esto, en cuanto a la decisión, escuchen esto, hermanos, en cuanto a la decisión que usted y yo tomemos, en cuanto a las enseñanzas de Jesús, se basa la sabiduría de vida que usted tiene. Y hoy les quiero hacer yo una pregunta. ¿Qué decisión usted ha tomado en cuanto a las enseñanzas de Jesús? Y usted me puede decir, Carlito, pero yo soy cristiano.
Recuerde que nuestro discurso no es el válido, como lo estudiamos anteriormente. ¿Sí? Si nuestro quehacer es el que indica o el que enseña, ¿sí? Que si yo me he tomado en realidad el discurso de Jesús. Mi quehacer, o sea, mi discurso no. Yo puedo tirarle a ustedes un discurso a las mil maravillas. ¿Sí? Podemos tener un discurso religioso también nosotros, piadoso, el que Dios guarde, ¿no? Y alguien puede decir, uy, ese hombre, qué humilde. Pero ¿quién quita y su vida no es así? ¿Sí? Entonces todo radica, miren hermanos, en la acción nuestra. ¿Y cuál entonces es nuestra actitud hacia aquello que Jesucristo llama sabio? ¿Sí? Y no hay que perder, no hay que decir también que cuál es nuestra actitud hacia aquello que Jesucristo llama insensato. Y en primer lugar, antes de comenzar de lleno en el pasaje, quiero decir que quien está hablando aquí no es cualquier persona. Me estoy refiriendo al texto. Quien está hablando aquí es el diseñador, es el creador y es el que tiene todo diseñadito y bien establecido en el futuro. Y que tengo que decirle yo a usted que se va a cumplir sí o sí. Porque así como se cumplió en el Antiguo Testamento su venida, al pie de la letra, en el tiempo perfecto, en el minuto exacto, en el segundo exacto, de la misma forma le tengo que anunciar que se va a cumplir, ¿sí?, en el tiempo futuro. Y así como hubieron gentes insensatas, que se aplica, por ejemplo, la palabra del Señor, o la de Juan, mejor dicho, en el capítulo 1 de Juan, cuando dice, a lo suyo vino, ¿se recuerdan, hermanos? Y los suyos no le recibieron. Déjeme contarle y anunciarle que de la misma forma, en el futuro, este mismo pasaje de Juan va a tener trascendencia, en donde vamos a decir, a lo suyo vino y los suyos, o el mundo, no le recibió. ¿Me explico, hermanos? O sea que usted puede tomar una decisión si usted quiere tomarla y si no, pues también. Una decisión que no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, con estar sentado en la banca de una iglesia. Una decisión que no tiene absolutamente nada que decir con lo que usted escribe en una red social o en Facebook o en un documento o en un formulario, que qué religión es usted. No tiene nada que ver con eso, sino que, ¿sí?, una decisión que tiene que ver con mi vida práctica. ¿Me explico, hermanos? Con mi vida práctica. Y el Señor a eso llama sabio. Creo yo que vale la pena tomar en cuenta las palabras de Él. Creo yo. Así como valía la pena, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se tomaran en cuenta las palabras del profeta Isaías, del profeta Jeremías o del profeta Malaquías ya en los tiempos previos al periodo del silencio. Que así como valía la pena y valió la pena, y les puedo asegurar que muchos, miles, no sé, o millones de personas hoy en día en el infierno se están lamentando por no haber tomado en cuenta esas palabras. Yo le quiero decir a usted que también en aquel tiempo va a haber mucha lamentación por no haber tomado en cuenta esas palabras. Pero yo le quiero decir a usted hoy que usted está en un periodo intermedio en donde tiene la gran oportunidad de tomar en cuenta estas palabras. Y es lo que el Señor aquí viene y nos dice. Y cito en primer lugar, dice, entonces vamos a observar, miren hermanos, cuáles son nuestras actitudes hacia lo que el Señor dice en su palabra, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud hacia esta enseñanza? Ahora, cualquiera pues dice que me oye estas palabras, que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Repito, ¿quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Tendrá Él las suficientes credenciales como para aconsejarnos a nosotros? Pregunto. Sí las tiene. Y es lo que vamos a ver la próxima clase.
Un hombre prudente. Tiene que ver aquí, fíjense hermanos, con un hombre sabio. Con un hombre inteligente. Y yo le podría llamar a eso, miren hermanos, la suprema inteligencia. ¿Sí? La suprema inteligencia, le puedo llamar a esto la suprema riqueza. Y vuelvo a repetir, hermanos, que esto no es un discurso fantasioso, ¿oyen? No es un discurso fantasioso, ni es un discurso que les digo solamente un discurso espiritual, sino que es un discurso práctico. Y es la primera referencia que el Señor hace. Todo aquel, mire, que oye estas palabras, ¿sí? Que se refiere a toda la enseñanza que Él dio anteriormente. Estas palabras se refieren a toda esa enseñanza que Él dio anteriormente. Todo aquel que oye, y aquí viene la palabra clave en este discurso, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ahora, en primer lugar, miren hermanos, tenemos que entender, al observar, oiga, al observar, no perdamos de vista el contexto anterior del pasaje, porque estas palabras se remiten a todo lo que Él dijo en la enseñanza del Sermón del Monte. En otras palabras, podemos decir a la ética, al entendimiento y al conocimiento de Dios en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, podemos decir que un hombre inteligente, y cuando me refiero a hombre, me refiero a humanidad, ¿no? Un hombre inteligente, un hombre sensato, escuchen, en primer lugar, mis queridos hermanos, es un hombre que tiene deseo de conocer más a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué entrar en este razonamiento, en este primer punto? Porque entendemos, miren hermanos, porque entendemos que nosotros vamos a poder llegar a la práctica de las cosas, a la ejecución de las cosas, mediante yo más conozco al Señor. O sea que el primer punto principal aquí, ¿sí? Y yo le quiero animar a usted en esta mañana. O sea, yo le tengo que decir a usted en esta mañana que el que usted tenga una actitud de búsqueda, de conocimiento, de aprendizaje del Señor es la decisión más sabia que usted pudo haber tomado en la historia de su eternidad. ¿Sí? Pero tenemos que decir, mis queridos hermanos, que el conocimiento del Señor, el aprendizaje del Señor, es una de las cosas que hoy en día menos le importa a las personas. Y tengo que trasladar también el discurso a la iglesia. Que el conocimiento del Señor, que el aprendizaje del Señor, que el conocerlo más al Señor, es lo que menos le interesa hoy a la iglesia contemporánea. Por supuesto, no voy a generalizar porque siempre ha sido así, porque en el reino del Señor siempre ha existido un remanente. Pero tengo que decirle, mi querido hermano, que el Señor aquí está planteando, ¿sí?, que el principal punto para oír y hacer tiene que ver con tener un deseo ardiente de conocer al Señor. Porque la base para que, miren hermanos, la base para que nosotros podamos tener una vida práctica en Cristo, me refiero del dar fruto, me refiero del vivir para la gloria de Él, radica, miren hermanos, en el conocimiento del Señor. Si nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento del Señor, va a ser muy difícil que nosotros podamos, ¿sí?, vivir para Él. Si nosotros no tenemos una pasión por conocer la Escritura, usted no va a tener la capacidad de poder discernir, de poder vivir aspectos prácticos del reino. No está de más las palabras del Señor, por ejemplo, cuando dice, y lo repitió muchas veces, si no estoy mal, lo recuerdo que en el Antiguo Testamento lo menciona y también lo menciona el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando dice, escucha esto hermano, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el pueblo no entendía, porque el pueblo no tenía una actitud correcta hacia la enseñanza del Señor. Y no sé si a ustedes les ha pasado, hermano, no sé si ustedes, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con relación a los estudios seculares que cualquiera de nosotros podemos tener. Pero no sé si a usted le ha pasado que en algún momento usted llegaba a una clase
y hoy más con las clases virtuales hoy en día está más casi eso de moda, en el sentido de que usted puede llegar a una clase o a un lugar en específico en donde se está orientando a algo, en donde se está enseñando algo, y no sé si a usted le ha pasado en algún momento que ni coco pone. No sé si le ha pasado a usted, hermano. ¿Sí? A mí no se me olvida por ejemplo, una vez una clase de matemáticas, nunca me gustaron las matemáticas, y yo recuerdo que se dio la explicación, ¿sí? Y recuerdo que estaba enfocado pensando en otras cosas, y no se me olvida, ¿sí? Que ni en cuenta lo que enseñaron. ¿Sí? ¿Qué significó? Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando dejaron un ejercicio específico con relación a la enseñanza que dieron para resolver los ejercicios matemáticos, ustedes creen que yo lo pude hacer? ¿Pregunto? No. Y el principal problema fue que yo tenía una actitud, escuchen, hermano, tenía una actitud incorrecta hacia la enseñanza matemática. Por lo tanto, no pude ejecutar el ejercicio. Hermanos, es lo mismo aquí. Si usted no tiene una actitud correcta en cuanto a su conocimiento y entendimiento acerca del Señor, va a ser muy difícil que usted pueda aplicar en la vida práctica los principios del reino. Y es lo que el Señor está diciendo. ¿Sí, hermano? Ajá. Exacto, exacto. Y miren, hermanos, y aquí en la escritura el Señor Jesucristo aplica el aprender, o aplica el conocer, va de la mano, ¿sí? Va de la mano. Es que miren, pues, ¿cómo explico esto? Miren, pues, en el aspecto religioso, por lo regular, fíjense, hermanos, el humano por naturaleza, miren, tiende a siempre tender a esa búsqueda de lo espiritual. En el chip, por decirlo así, en el chip del humano que el Señor creó como el humano, siempre está esa cosita. Pero no olvidemos que existe la maldad del humano. Entonces el humano a veces quiere tender a engañarse. Y miren, hermanos, no solo aquí. Fíjense que yo siempre hago una crítica a la iglesia. La iglesia, por lo regular, la crítica total del catolicismo, ¿cuál era? El domingo van a misa y el de lunes que están viviendo igual, decían, ¿verdad? O van a bautizar a los niños, hacen el gran sermón religioso, después se pega aquella gran, dicen otra palabra, pero no la voy a decir yo, que se pegan, aquellas terminan bien borrachos y tal. ¿Qué? El catolicismo, no viven los principios. Miren, hermanos, la iglesia evangélica muchas veces está igual. ¿Sí? Entonces el Señor está llegando a un punto aquí de que el asunto no es así. Y es de sabios, es sabio, dice el Señor, que nosotros tomemos en cuenta la realidad de la vivencia del reino. Y si usted quiere aplicar, y si usted quiere vivir, entonces usted va a tener una actitud correcta en cuanto al conocimiento de Dios. En cuanto al estudio de la Escritura, en cuanto al acercarme a la Escritura, en cuanto a leer la Escritura. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, es lo que escasea. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el hombre sensato, miren, es un hombre que tiene deseos de conocer a Dios. Miren, hermanos, al ver el Sermón del Monte podemos ver que en sus primeras enseñanzas el Señor nos mostró que alguien bienaventurado busca ser pobre en espíritu, manso, que tiene hambre y sed de justicia y que se goza aún en las persecuciones. ¿Sí? Podemos encontrar, por ejemplo, pasajes en el Antiguo Testamento como el que el salmista David dice: mi alma tiene sed de ti. Yo les hago una pregunta en esta mañana, mis queridos hermanos. ¿Cuánto, con relación a esta actitud de la búsqueda hacia el Señor, cuánto usted se está interesando o qué lugar ocupa
el reino en su vida, en su agenda? ¿Qué lugar ocupa el quehacer de la iglesia? ¿Qué lugar ocupa la comunidad de fe para usted? ¿Y por qué menciona la comunidad de fe? Porque es el ambiente preparado por el Señor para que nosotros aprendamos. Es el ambiente aquí en donde el Señor ha capacitado gente para la edificación de su vida. Ha capacitado gente para enseñar la escritura. Ha capacitado gente para poder ejecutar, por ejemplo, instrumentos para que usted sea edificado a través de los cantos. Ha capacitado gente para poder aconsejar. Ha capacitado gente para dar palabras de ánimo. Yo a veces digo, mi hermano, y se lo decía a un pastor una vez en un discurso que teníamos con relación al tema del liderazgo. Yo le decía, la iglesia debería ser aquel lugar en donde usted va a encontrar palabras, donde usted va a encontrar ánimo ante los grandes problemas de la vida. Este debe ser un manantial. Sí, deberíamos de anhelar venir. Debería ser como nuestro, ¿qué? Nuestro lugar de refresco en el día a día, del día a día. La comunidad de fe, donde usted viene a escuchar que hay palabra de ánimo para usted. ¿Sí? Ahora, ¿qué actitud estamos teniendo ante esto, hermanos? Estamos llegando al punto, estamos concluyendo en el sentido que para yo poder llegar al punto, cualquiera pues que me oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente. Para nosotros poder llegar a alcanzar eso, es importante conocer a Dios. Y en cuanto a esta pequeña actitud, que es grande e impactante, ¿cómo nosotros estamos actuando o cómo estamos respondiendo a ello? ¿Está usted buscando al Señor? Le hago una pregunta. ¿Está usted involucrado en el quehacer de la iglesia? Y perdona que se los diga, hermanos, pero es importante decirlo. ¿O solamente estamos siendo consumidores de mensaje? Que tampoco estoy diciendo que esté mal. Pero es importante que seamos parte. Nosotros venimos dialogando ahorita un tema, fíjense, hermanos, con el liderazgo, con relación al crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Y lo dialogamos hoy en la mañana. El pastor decía una frase importante con relación al avivamiento. El avivamiento, a veces pensamos que el avivamiento es que el avivamiento va a comenzar cuando cuando el núcleo, el grueso de la iglesia tenga avivamiento. No, el avivamiento comienza individualmente. Cuando más gente esté avivada, se va a formar o se va a mostrar un avivamiento general de la iglesia. ¿Me explico, hermanos? Mientras más individuos seamos avivados, subidos a la misión de la iglesia entonces va a impactar. Pero si nosotros estamos pensando que solamente un grupito de gente la que tiene que encargar del trabajo de la iglesia, ahí estamos mal. Entonces, mis queridos hermanos, en cuanto a esto, ¿sí? En cuanto al conocimiento, en cuanto al entendimiento del Señor, ¿cuál está siendo su actitud? ¿Está usted sometido al proceso de enseñanza-aprendizaje del Señor? ¿Tiene usted en alta estima el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la iglesia, por ejemplo? Yo le animo a que lo haga, porque eso va a ser importante para poder tomar en cuenta las palabras del Señor. ¿Sí? Pero veamos un segundo aspecto, fíjense, hermanos, con relación a esto. Y dice la Escritura, el que me oye esas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente, mire, que edificó su casa sobre la roca. Ahora, en segundo lugar, encontramos, miren, hermanos, también un punto importante en todo este mensaje del Sermón del Monte, ¿sí? Que un hombre sabio, un hombre sensato, escuche, es un hombre que conoce lo peligroso de su corazón. ¿Sí? En cuanto a este término, miren, hermanos, el que oye esas palabras y las hace, ¿sí? Es sensato, y lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Al escuchar las enseñanzas, por ejemplo, el Sermón del Monte, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Es fácil? Pregunto, hermanos. ¿Es fácil? ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil si alguien te hiere en una mejilla
poner la otra? ¿Es fácil correr la mía extra? Pregunto. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta, miren hermanos, ¿sí? Que un hombre sabio es sabio entender esto. Jesús, miren hermanos, apuntó en el Sermón del Monte que el tema no era simplemente cumplir, miren hermanos, el mandato de manera externa, sino que tenía que haber una obediencia de corazón. Sino que tenía que haber, hermanos, un sentido correcto en nuestra vida. De entender lo que es, ¿qué? De entender, mis hermanos, de que nosotros somos duros. De que nuestra naturaleza pecaminosa no quiere llegar al punto de hacer. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere quedarse solo con el oír y satisfacer nuestra conciencia. Con decir, bueno, fui a escuchar un buen sermón, fui a escuchar palabra, consejo del Señor, considero y estoy de acuerdo con él, creo que es bueno, sí, creo que es bueno y creo también que ayuda a la sociedad. Y decimos, estoy de acuerdo en todo lo que ellos dicen. Digo amén, gloria a Dios a ellos. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Lo practicamos? Y mis hermanos, el Señor es lo que quiere decirnos en este pasaje bíblico. ¿Qué es de sabios hacer? Aunque parezca tonto, aunque parezca ridículo ante la sociedad, la búsqueda del Señor es lo más sabio que nosotros podemos hacer. Y tener en cuenta que nuestro corazón es malo es clave en esto. Tenemos que luchar y esa es la guerra a la que Pablo se refiere, por ejemplo, en Efesios, capítulo 6. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Tiene claro usted eso? ¿Tiene claro usted que el peor enemigo de su involucramiento en el reino es usted mismo? Soy yo mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que entienden esta parte. Entonces comenzamos a trabajar esta parte. Miren, hermanos. Ahora, de igual forma tenemos que entender, mis queridos hermanos, que otro de los aspectos que el Señor Jesucristo aquí menciona, aparte de que nuestro conocimiento de Él, ¿sí?, nos va a llevar a tener un mejor entendimiento de las cosas, nos va a llevar a tener un entendimiento de que nuestro corazón es malo, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros como creyentes tenemos que entender que estamos llamados a practicar esa fe. Y esa convicción firme, miren hermanos, de estar llamados a practicar esa fe nos va a llevar a hacer la guerra con nosotros mismos. Si yo tengo claro que tengo que practicarlo, si yo tengo claro y es una convicción firme para mí, usted va a llegar a un momento que va a tener, por ejemplo, entre la mesa la decisión de decidir entre el bien y el mal. Por ejemplo, usted puede estar en una situación económica terrible, en una situación tremenda económicamente hablando, ¿sí? Y puede llegar un momento donde usted tiene la oportunidad de recibir algún tipo de beneficio económico a través de un soborno, por ejemplo, o a través de la corrupción, por ejemplo. Y usted no va a negar de que usted va a tener ciertas ganitas de tener y hacer el negocio. Pero su convicción firme de práctica de su fe y de su conocimiento ante el Señor, usted va a decidir no hacerlo. ¿No sé si me explico, hermanos? Qué importante es tener un alto concepto de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y tener un alto concepto de las enseñanzas del Señor Jesucristo me va a llevar a conocer más el Señor, me va a llevar a conocerme a mí mismo para que tenga como resultado el practicar mi fe. Si no, hermanos, pasamos en lo mismo. ¿Y cuál es el problema? El Señor viene y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, a un hombre inteligente, que edificó su casa sobre la roca.
Oiga, el cimiento del que hablamos al principio. Edificó su casa sobre la roca. Y edificar su casa sobre la roca va a tener como resultado que descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y escuche, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si nos vamos estrictamente, ¿sí? Si nos vamos estrictamente sin espiritualizar este pasaje, muchos intérpretes dan lugar que aquí se refiere, miren hermanos, a dos aspectos en específico. Uno, el resultado, ¿sí? O por decir así, mi hermano, la consecuencia de la buena decisión es de que usted va a tener una vida, espiritualmente hablando, usted va a tener una vida cimentada sin ningún tipo de problema en esta tierra. Y que eso que habla aquí de que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, tiene que ver con el juicio. ¿Sí? Tiene que ver con que usted, tomando la sabiduría, teniendo un concepto adecuado acerca de la palabra del Señor, en el momento que usted tenga que ser presentado delante del Señor, usted no caerá, sino que usted recibirá las palabras del Señor cuando Él dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así como dijimos anteriormente que la frase apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, es la frase más lapidaria que un alma va a escuchar, les puedo decir también que la frase más hermosa que algún día vamos a escuchar, aquel que sabiamente decide obedecer al Señor, va a ser la que acabo de decir: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Hoy les pregunto yo, mis queridos hermanos, ¿valdrá la pena tener la actitud correcta ante las enseñanzas del Señor? ¿Valdrá la pena que el reino del Señor no ocupe la octava plaza en nuestras prioridades? Vale la pena, hermanos. Vale la pena que nosotros valoremos en gran manera mi relación o su relación con el Señor. Valórelo. Es lo más importante. No, yo no es un discurso medieval el que usted deje de hacer más cosas. Usted tiene que hacer más cosas. Usted tiene que trabajar, usted tiene que tener relaciones personales. Usted tiene que sudar en esta tierra. Pero les puedo asegurar, mis queridos hermanos, que sí se puede que usted coloque al Señor en primer lugar. ¿Y por qué le digo que sí vale la pena? Porque también está la contraparte de todo esto, en donde el humano puede decir: no me interesa. Bueno, está bien, pero hay problema. ¿Y cuál es el problema? Sigamos leyendo. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, oiga, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahora, en primer lugar, tenemos que ver aquí, mis queridos hermanos, cuál es la definición que el diseñador, que el creador de nosotros tiene hacia aquella persona que no le importa o tiene una actitud incorrecta hacia lo que él enseña. ¿Saben qué está diciendo el Señor ahí? Que es un hombre vacío de cerebro. La palabra insensato. Alguien que no razona. En palabras coloquiales, alguien tonto. ¿Quién está diciendo que es vacío de cerebro? ¿Quién lo está aconsejando? El diseñador, mis hermanos. Él está diciendo: aquel que tiene entendimiento y conocimiento del presente, del pasado, del futuro, de la eternidad, el cual no lo limita el tiempo, el cual que sus pensamientos son más altos que cualquier pensamiento humano.
el cual que su sabiduría no tiene límites. Él está diciendo que el que no tome en cuenta sus enseñanzas, que el que no tome en cuenta su mensaje, que el que no tome en cuenta su palabra, el Creador está diciendo, no, es insensato que no me tomen en cuenta a mí. Entonces, mis queridos hermanos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el humano decirle no al Señor? Juan 3, 17, 18 lo dice, ¿no? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Es de sabios, hermanos, tomar en cuenta el consejo del Señor. Pero aparte de eso, fíjense, hermanos, que el Señor dice que Él considera insensato a un hombre que no tome en cuenta, a un hombre que le importa poco todo lo que Él enseña o el mensaje de Él. Y cuando hablo del mensaje de Él, fíjense, hermanos, no encuentro bueno, hablemos del reino, que es tan inmenso, ¿no? Que hasta encontrarle una palabra específica es, cuando hablamos del mensaje del reino, cuando hablamos del contenido del reino, el contenido del mensaje del reino, mis queridos hermanos, Él mismo está diciendo que es insensato no tomarlo en cuenta. ¿Y por qué toma validez o por qué toma autoridad la palabra de Él, hermanos? Porque Él es el Señor, porque Él es el Creador y el Creador te lo está diciendo, no nadie más. No es ningún profeta, no es nadie, es aquel que conoce todo, hermanos. Y nos está advirtiendo, recuerde que para Él no hay tiempo y Él conoce el futuro. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Hay gente que dice a veces en circunstancias específicas, no sé si ustedes han oído esa frase que dice, ay, cómo me gustaría que alguien viniera el futuro y me dijera qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Para no caer en los errores, ¿verdad? Que hoy hemos oído esa frase. ¿Ah? Ay, cuánto no deseara que alguien del futuro me dijera. O mucha gente anda buscando, por ejemplo, ahí las cartas del tarot, todas esas cosas, ¿verdad, hermano? O viendo a Walter Mercado, o leyendo, por ejemplo, en nuestro diario, ¿verdad? Mi signo, ¿cómo es? Mi signo, ¿cómo se llama ese? Zodiacal. Ay, manchilo, me llega también. El signo zodiacal y que dice, ¿a qué augura el 2022 para Libra? O para ¿cómo es? Génesis, hay uno que se llama Génesis, que a mí se me olvidaron ya, mis hermanos. Géminis, Géminis y que es... ayúdenme, hermanos. Libra, Cáncer. Lo estoy probando, hermano. ¿Cómo? Acuarios, hermano. Dice, va. ¿Qué augura el 2022 para nosotros? Mi querido hermano, aquí hay palabra profética para usted. El Creador está diciendo que conoce el futuro allá. Miren, hermanos, lo que va a pasar allá cuando aquel, dice la Biblia, que cuyos ojos son como fuego, dice, pasará toda obra. Él está diciendo, Él ya viene del futuro y te está diciendo en esta mañana que es insensato desobedecerlo a Él. O sea que Él está diciendo que lo más sabio es que lo busquemos a Él. ¿Quiere usted tener un 2022 augurioso? Edifique su casa sobre la roca. Hermano Carlito, ¿qué es lo más sabio que usted puede aconsejarme hacer? Puede venir un joven a decir. Yo le citaría Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En todas las áreas de la vida. Es que miren, hermanos, yo vuelvo al punto. Estamos en una cultura cristiana la cual ha separado lo espiritual y lo material. Todo es espiritual. Usted, discípulo de Cristo, y estas enseñanzas tienen validez en todo lo que usted quiera. Ciencia en leyes. Miren, por ejemplo, el caso de José en Egipto es un gran ejemplo de le puedo decir, es una tesis en ciencias en economía. Simple. ¿Sí? Usted puede sacar principios para economía ahí exagerados. La sabiduría del Señor no tiene límites, hermanos.
Dejemos de andar buscando palabras proféticas o señales o que aquí, que allá, hermanos. Lo más seguro que tenemos es ser sabios en cuanto a las enseñanzas de Cristo. Por lo demás, despreocúpese usted. Pero si usted no lo hace, también el Señor mismo, Él que ya conoce el futuro, está diciendo, no, no, hombre, eso es de ser falto de cerebro, mucha. Muchas no sean faltos de cerebro. Porque es falto de cerebro no tomarlo en cuenta a Él. ¿Sí? Y dice también, aparte de las consecuencias aquí en la tierra, también hay consecuencias en lo eterno, porque dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y escucha esto, y cayó, y esa palabra es lapidaria, fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Ahora entendemos cuál es el verdadero éxito, ¿verdad, hermanos? Hay gente que piensa que el éxito es el dinero. Hoy están muy de moda, por ejemplo, en Europa y por aquí en Latinoamérica, los jeques. Hace poquito acaba de salir uno ahí a la palestra en la fama en el ámbito deportivo que acaba de comprar un club que se llama el Newcastle United. Un hombre, no sé si es con una fortuna, no sé, de 350.000 millones de euros. No sé si estoy mal con el número. Una fortuna. 350.000 millones. No, nunca se la va a terminar. Y alguien dice, ¡ala, qué persona tan exitosa! Hermanos, aquel que no ha pasado por la cruz es el más vil, y discúlpenme la palabra, tal vez no, mejor no digo esa palabra, es lo más triste de un humano en esta tierra. Porque está menospreciando la sabiduría más grande, que tiene que ver con su eternidad. Tengamos en alta estima lo que somos, hermanos. No piense usted, no se desanime usted ante las acechanzas de la sociedad, de la cultura. Jóvenes, no piensen ustedes que porque en la universidad les quieren llamar tontos, eso es realidad. Al contrario, el Señor dice que insensato o tontito es aquel que no tiene en estima el conocimiento. Pero ¿sabe? Dios en su soberanía también deja dos destinos. ¿Cuál quiere usted tomar? ¿O cuál está usted tomando? Estamos practicando 3 consejos importantes en esta mañana, mis queridos hermanos, que el Señor nos da. Dice él que va a comparar a aquel que oye y hace sus palabras como un hombre sabio, como un hombre prudente, inteligente. Aplicando el pasaje vimos entonces que para nosotros poder practicar tenemos que, número 1, tener una actitud correcta en cuanto al conocimiento del Señor. Porque si queremos ir, entonces, ¿cuál es la clave para aplicar? ¿Cuál es la clave para oír y hacer, como dice aquí el Señor? Conozca a su Señor. Esté de cerca con Él. Tenga comunión con Él. Porque Él dijo que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo le aconsejo en esta mañana, mi querido hermano, que si usted está siguiendo al Señor, anímese, que es la decisión más importante y la mejor decisión que usted pudo haber tomado en su vida. Lo demás son añadiduras. Alégrese, no llore, gócese en las tribulaciones,
Gócese en las angustias. Gócese que lo más grande usted lo tiene. El dinero. Segundo plano, usted es rico ya. Usted es rico ya. Usted tiene todo. Usted es millonario. ¿Sí? Usted tiene todo. Lo demás vendrá por añadidura. Valore, cultive su relación con el Señor. Busque al Señor. Involúcrese en su reino. Sea parte de ese remanente, el cual el Señor vendrá por él. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Oramos en esta mañana. Damos gracias a Dios por el consejo de su palabra, que siempre nos anima a perseverar. A nuestros hijos, miren, hermanos, yo les aconsejo que basemos muchos de nuestros devocionales con este pasaje. Este pasaje es muy importante, que tiene muchas comparativas con aspectos de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos hoy en día están siendo, miren, hermanos, bombardeados con que este mensaje es anticuado, es que no tiene importancia. ¿Ah? Es un mensaje fanático, dicen algunos. No, hermanos, esto es lo más sabio que pueda existir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, porque sus palabras, Señor, del cielo son tan, pero tan trascendentes, son tan importantes, Señor, que provocan en nosotros consecuencias aquí en la tierra y en nuestra eternidad, Señor. Gracias porque nos ha permitido conocerle. Y le queremos pedir, Señor, que usted pueda provocar en la iglesia esa pasión, ese amor por buscarlo cada día más y más y madurar en el entendimiento y conocimiento de su verdad para que cada día seamos más efectivos en ese hacer, Señor. En ese hacer que su palabra nos dice. Que oigamos y que hagamos, Señor. Gracias, Señor. Que su Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y toda aquella cosa, Señor, que nos aleje de usted. Que usted nos permita discernir, Señor, ese momento peligroso. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.